Buenos días, hermanos. Primeramente, una disculpa por haber llegado un poco tarde. Ya estaba yo acá y veo que no traje mi maletín y tuve que regresar a mi casa. Ok, tengo la Biblia, el himnario y la palabra, el mensaje de hoy. Bueno, pues hoy domingo 19 ya de octubre del 2025. Vamos a ver nuestro último estudio de esta serie, la justificación. Y hoy vamos a ver un resumen importante. Lo que vamos a comentar hoy es lo más importante que hemos visto durante los primeros 29 temas. Y si tenemos esta base, tenemos esto de manera eh, básica, valga la redundancia, de manera fundamental, ya podremos seguir edificándonos en el entendimiento de esta doctrina. Entonces, hoy vamos a cerrar, vamos a poner una pausa. Obviamente en cada tema se habla de Cristo, se habla de su obra, se habla de lo que nosotros, dónde debemos estar firmes y asentados. Entonces, hoy veremos ya el último estudio sobre esta importante doctrina de la justificación que hemos recibido por medio de nuestra fe en Jesucristo. Haremos un repaso o un resumen de los puntos más importantes de la justificación recibida por la gracia de Dios. Si podemos entender, como les dije, estos aspectos que hoy vamos a recordar brevemente, ya tendremos una base sólida para ir madurando en comprender nuestra justificación. Hermanos, nuestro anhelo es que cada uno de nosotros, los creyentes verdaderos que estamos en este lugar, nuestro anhelo es que ya hayamos descansado en la persona y en la obra de Cristo por medio de nuestra fe. No con nuestras obras, no con nuestra fe y las obras, solo por medio de nuestra fe en lo que Cristo ya hizo y fue confirmado con su resurrección. Recordemos que con el Evangelio se nos invita a confiar en Cristo en cuanto al perdón de nuestros pecados. ¿Sí? El Evangelio nos invita a muertos espirituales, sí, pero escuchen bien esto, la regeneración hace posible que respondamos a esta invitación. Entonces hay un llamamiento externo, que es lo que nosotros hacemos como criaturas regeneradas, y hay un llamamiento interno, que es con la palabra, con el Evangelio, que es la obra del Espíritu Santo. Podremos responder favorablemente a la invitación del Evangelio del arrepentimiento y de la fe únicamente por la obra poderosa del Espíritu Santo. Entonces, en la conversión respondemos, escuchen bien, confiando en Cristo para el perdón de pecados. Pero escucha esta pregunta, ¿qué hay de la culpa de nuestro pecado? ¿Qué hay con la culpa? Recuerden que la justificación trata con el aspecto legal, no con el aspecto natural. Por eso estamos dividiendo regeneración y santificación con la justificación. Eso es muy importante hacer esa distinción. Entonces, el siguiente paso ahora en el proceso de la aplicación de esa redención es que Dios debe de responder a nuestra fe. Vean cómo es esto. Llamamiento, regeneración, conversión y viene la justificación. Es cuando Dios responde a nuestra fe y hace lo que prometió. Es decir, declarar que nuestros pecados quedan perdonados. No antes lo hará. Lo que sucede antes de creer es la regeneración, es el llamamiento eficaz, es la conversión. Pero cuando crees en Cristo y te arrepientes, reconociendo que no te vas a poder salvar a ti mismo, es cuando Dios responde a nuestra fe, declarándonos justos y perdonándonos de manera legal todo pecado, pasado, presente y futuro, de manera legal. Entonces, hermanos, una comprensión correcta de la justificación es absolutamente esencial para toda la fe cristiana. Si no tenemos esta base, no importa cuántos años vivamos en el Evangelio, no seríamos creyentes verdaderos, porque estaríamos descansando en una justicia propia o en la mezcla de una justicia de gracia y obras. Y en resumidas cuentas, no nos ayudaría para vivir la vida cristiana como a Dios le agrada. El asunto principal de la reforma protestante, recuerden,
fue la controversia con la Iglesia Católica Romana sobre este tema, sobre la justificación, no sobre la elección, como les mencioné, no sobre la elección hecha por el Padre hacia un grupo de pecadores que quiso salvar, no con respecto a la regeneración del Espíritu Santo, sino con respecto a la justificación. Entonces, escuchen bien esto, si vamos a salvaguardar la verdad del Evangelio para futuras generaciones también debemos entender la verdad de la justificación, más que ninguna otra. Incluso hoy, una comprensión correcta de la justificación es la línea que divide el evangelio bíblico de la salvación solo por la fe y todos los evangelios falsos de salvación basados en las buenas obras. Solo hay un evangelio verdadero y es el que descansa en la justicia de Cristo. Y es esto que hemos hablado durante los primeros 29 temas que me ha tocado predicar. Hermanos, cuando el apóstol Pablo nos da una perspectiva general del proceso mediante el cual Dios aplica por su Espíritu Santo la salvación, menciona claramente la justificación. Este versículo lo vimos la semana pasada, Romanos 8:30. Voy a leer, y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahí está, el llamamiento eficaz. Y a los que llamó, a estos también justificó. Ahí está, miren. No menciona la regeneración ni la santificación. Y de ahí se brinca, miren. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Son cosas que van a suceder. Ya ha sucedido y la glorificación, como vimos, es la resurrección de los muertos con un cuerpo glorificado como el de Cristo. Entonces la palabra llamó aquí se refiere al llamamiento eficaz del Evangelio, al llamamiento eficaz que el Espíritu Santo hace por medio del Evangelio. Incluye la regeneración y produce, miren, de nuestra parte la respuesta en arrepentimiento y fe, que es la conversión. Ahí no lo dice, pero está implícito y lo podemos comprobar con otros versículos que no son el tema de hoy. Entonces, después del llamamiento eficaz y de nuestra respuesta que inicia el Espíritu Santo, el paso siguiente en la aplicación de la redención es la justificación. Pablo menciona aquí que esto es algo que Dios mismo hace. A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justifica, en el futuro los glorificará. A todos, aún los hermanos que están en el cielo, no han sido totalmente glorificados. Eso será cuando recibamos un cuerpo glorificado, resucitado, eterno. Además, hermanos, Pablo enseña con bastante claridad que esta justificación viene, repito, después de nuestra fe en Jesús, después de nuestro arrepentimiento, y es la respuesta de Dios a nuestra fe. Esta es una de las promesas, que si crees serás salvo. Lo acabamos de leer, acompáñame a Romanos capítulo 3. En el versículo 26, primero es nuestra fe y luego la justificación. Sí, pero antes de nuestra fe es el llamamiento, la regeneración y la conversión. Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo que su justicia, a fin de que Él sea o siga siendo el justo, miren, y el que justifica al que es de la fe de Jesús o al que tiene fe en Jesús. La justificación es la respuesta de Dios a los que creen. En el versículo 28, ahí mismo de Romanos 3, concluimos, dice Pablo, pues que el hombre es justificado por fe, y añade, sin las obras de la ley. ¿Qué vio Dios en ti? ¿Qué vio Dios en mí? Algo que Él nos dio, es el arrepentimiento y la fe. Y porque ya entendimos que no vamos a poder salvarnos y confiamos únicamente en la vida perfecta y en la muerte de Cristo, es que Dios nos justifica. Es algo legal, no es un cambio interno, es un cambio de estatus, es un cambio forense. Romanos 5:1, justificados pues
Por la fe, añado, por medio de la fe, tenemos ya paz para con Dios, miren, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, acompáñame a Gálatas capítulo 2, versículo 16. Ahí lo dice varias veces. Gálatas 2:16, empiezo a leer, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, miren, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Vean ese juego de palabras. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo repite 3 veces. En un solo versículo lo encontramos nosotros, pero sabemos que el Nuevo Testamento y toda la Biblia no fueron escritos ni por capítulos ni por versículos. Entonces, hermanos, antes de pasar a nuestro primer punto, que ya no me dio chance de escribir, ¿qué es la justificación? Es un acto legal instantáneo de parte de Dios mediante el cual, número 1, Él declara hacia nosotros que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece. Número 1 es hacia nosotros, es una declaración hacia nosotros. Y número 2, Él nos declara justos ante sus ojos. Véanlo, lo vimos en un tema. Tiene una doble dirección. Es algo que Dios dice hacia nosotros y a la vez es algo que Dios ve en nosotros y es hacia Él. Él nos mira hacia Él como justos, pero porque ya nos declaró justos, imputándonos la justicia de Cristo y perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Cómo los perdonó, hermanos? ¿Cómo perdonó nuestros pecados? Lo hemos visto, solamente dijo, yo soy tan bueno que voy a hacer como que no pecaron. No, los castigó en Cristo. Lo leímos en Romanos 3:26, para que Él siga siendo el justo. Él sigue siendo justo. Él perdona pecadores que se han arrepentido. Él perdona pecadores que se han arrepentido. Entonces, nuestro primer punto es este, hermanos. Inciso A. La justificación incluye una declaración legal de parte de Dios. Repito, la justificación incluye una declaración legal de parte de Dios. El uso de la palabra justificar en la Biblia, recuerden que estamos viendo un resumen, hermanos, de lo más importante de los primeros temas. El uso de la palabra justificar en la Biblia indica que la justificación es una declaración legal de Dios. No es algo que Él hace internamente. Eso es el llamamiento, la regeneración y la conversión. La justificación viene después de creer, después de arrepentirnos. Es una declaración legal de parte de Dios hacia nosotros, como vimos, y es también hacia Él. Él nos ve como justos ahora. El verbo justificar en el Nuevo Testamento tiene una gama de significados variados, sí, pero el significado más común es el de declarar justo, declarar justo. Que no se les pierda esto, declarar justo. Vean este ejemplo que vemos en los evangelios. Acompáñame a Lucas capítulo 7, versículo 29. Lucas 7, 29. Empiezo a leer. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, miren, justificaron a Dios. Vean eso. Bautizándose con el bautismo de Juan. Justificaron a Dios, por supuesto, ni el pueblo ni los recaudadores de impuestos hicieron a Dios naturalmente justo. Sería imposible para alguien hacer tal cosa. Más bien ellos declararon, reconocieron que Dios es inherente, naturalmente, moralmente justo. No fue algo que hicieron internamente en el corazón de Dios, no, fue declarar, Dios es justo, Dios así es. Este es también el sentido del término en pasajes donde el mismo Nuevo Testamento habla de que nosotros hemos sido declarados justos por Dios, los hemos visto.
Romanos 3:20, Romanos 3:26, Romanos 3:28, Romanos 5:1, Romanos 8:30. Ahora acompáñame a Romanos 10:4. Repito los versículos que ya leímos hace un momento. Romanos 3:20. Bueno, ese no lo leímos, lo vamos a leer más adelante. Romanos 3:26, Romanos 3:28, Romanos 5:1, Romanos 8:30. Y ahora vamos a leer Romanos 10, versículo 4 y versículo 10. Miren, Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia, sí, pero solo a todo aquel que cree. Pero repito, hermanos, ¿en qué sentido es el fin de la ley? Que Cristo cumplió la ley. El aspecto de la obediencia y el aspecto de la condenación de la ley. En ese sentido, la ley ha sido cumplida, ha sido finalizada. O sea, para los que creemos en Cristo, ya la ley nos exige que la obedezcamos porque creemos que uno la obedeció por nosotros, es Cristo. Ahora el versículo 14, ahí mismo de Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán? Perdón, versículo 10, me confundí. Es 10, pero no 10, 14, 10, 10. Porque con el corazón, miren, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vean dónde brota la fe, hermanos, de un corazón regenerado. Ese corazón el Espíritu Santo nos lo da, nos convierte. Entonces yo ya puedo creer, porque Dios no va a creer por mí. Dios no se va a arrepentir por mí, sino que me da un corazón nuevo con el cual yo puedo ahora mirarme como pecador, ver a Dios justo y santo y mirar a Cristo, arrepentirme delante de ese Dios justo, creer en Cristo. Entonces en ese momento soy declarado por Dios justificado. Y ahora vamos a Gálatas 3:24. Hace rato leímos en Gálatas 2:16. Ahora vamos a leer Gálatas 3:24, que también dice allá cómo somos justificados correctamente delante de Dios. Romanos 3:24 dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guía, nuestro maestro. Véanlo. Hace rato leímos el fin de la ley es Cristo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, miren, a fin de que fuésemos justificados por la fe, por medio de la fe. Entonces, hemos sido declarados justos por Dios, pero por medio de que hemos creído en Cristo, de manera personal. Esta es una doctrina que tiene que hacerse experimental en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe de creer en Cristo. Tú no puedes creer por tu esposa. Tú no puedes creer por tu esposo. Tú no puedes creer por tus hijos. Tu hijo no puede creer por ti. Podemos memorizar esta doctrina, hermanos, pero como hemos dicho, esta doctrina tiene que ser vida en mí. Yo debo creer. Quizás el que está sentado ahorita a mi lado es declarado justo y quizás yo no. Yo debo creer. Yo debo saber de que he confiado y he descansado en Cristo. Como les he dicho, si hoy yo caigo muerto, yo voy directo al cielo, pero porque me he aferrado a Cristo, quien cumplió la ley por mí, quien murió bajo la maldición de la ley por mí. Ahora acompáñame a Romanos 4, retrocedemos unas páginas. Es particularmente evidente que la declaración de justicia hacia nosotros de parte de Dios se nota en este versículo 5 de Romanos 4. Empiezo a leer. Vean estas palabras que utiliza. Miren a quienes justifica Dios, más al que no obra. O sea, Dios no necesita de nuestras obras, sino cree en aquel que justifica ¿al qué? Al impío. Siendo impío, naturalmente, aun siendo regenerado, su fe le es contada por justicia. Tiene un nuevo corazón, es una nueva criatura, pero hay pecado remanente en él. Sigue siendo una criatura nueva, sí, pero con pecado interno, pero legalmente es justo. Como lo hemos visto en otros temas, hermanos, la frase de Martín Lutero, simul justus et peccator.
simultáneamente justo y pecador. Por mí mismo pecador, por Cristo justo. Vean esto. Pablo no puede estar diciendo que Dios hace que los impíos sean justos al cambiarlos en su interior y hacerlos moralmente perfectos, porque entonces ellos tendrían méritos u obras propias de las que depender y luego de qué jactarse. ¿Qué tendrían ellos? Méritos propios. Yo tengo justicia, significa que Dios me hace justo. Es lo que cree la Iglesia Católica. Es lo que creen muchos falsos cristianos, que internamente la justificación es que Dios te hace moralmente justo. Y no, es una declaración legal, insisto. Más bien, lo que Pablo quiere decir es que Dios declara que los impíos en esa condición son justos ante sus ojos, no por sus buenas obras, sino en respuesta a la fe de esos impíos. La idea de que la justificación es una declaración legal es también bastante evidente cuando se contrasta con la condenación. Ahí mismo en Romanos, acompáñame a Romanos 8, vean este contraste. Romanos 8, versículos 33 y 34. Miren las palabras legales o forenses que se usan acá. ¿Quién acusará? Ahí está, acusación legal, penal. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Vean otra palabra legal. Dios es el que justifica. Y cuando Dios te justifica, ni Él te puede volver a acusar. Y miren la primera oración del versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Nadie, porque ya Dios va a justificar a los que escogió. En un momento de sus vidas los va a llamar, como leímos en el versículo 30, por su espíritu los va a regenerar, los va a convertir para que crean y se arrepientan y entonces los declara justos con base en su fe. No por causa de la fe, sino porque ellos creyeron, sí, pero se darán cuenta que aún su fe les fue dada, porque se les dio un nuevo corazón, si no, no hubieran podido creer, ni se hubieran reconocido como impíos. Entonces, condenar a alguien, como leímos aquí en Romanos 8, 33 y 34, condenar a alguien es declarar que esa persona es culpable. ¿Sí o no? ¿Sí? Condenar a alguien es declarar, no es hacerla internamente culpable. Es declarar, tú eres culpable, te condeno porque ya lo eres en tu interior. Lo opuesto a la condenación es la justificación, que en este contexto significa declarar que alguien no es culpable o que es justo. Entonces, algunos ejemplos, ahora vamos a ver unos ejemplos del Antiguo Testamento de la palabra justificar para que den apoyo a este punto de vista. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 25 para seguir viendo que desde el Antiguo Testamento declarar no es hacer internamente, moralmente justo a alguien, sino que es declarar lo que esa persona ya es, o buena o mala, o justa o injusta. Deuteronomio 25:1. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, ahí está. Estos absolverán al justo, o podemos cambiar la palabra, justificarán al justo y condenarán al culpable. Ahí está, miren cómo se contrasta, son términos legales. En este caso, justificar significa declarar que es justo o no culpable, del mismo modo que condenar significa declarar culpable. No tendría sentido decir que justificar aquí significa hacer que alguien sea interiormente bueno, porque los jueces no hacen ni pueden hacer que alguien sea bueno dentro de su ser. No, hermanos, vean qué importante es esto. Es más importante entender esta doctrina que entender la regeneración del Espíritu Santo y que entender la elección del Padre. Esta es más importante. Entendiendo esta, entonces entenderás también las otras. Como les dije en un estudio igual, esta doctrina explica mejor el Evangelio. Porque lo que mira la fe es a la persona y a la obra de Cristo, y Cristo es el Evangelio.
Hermanos, la acción del juez es condenar al impío. Tampoco hace que esa persona sea mala en su interior. Simplemente está declarando que esa persona es culpable con respecto a un delito en particular que ha sido presentado ante el tribunal o es culpable ante la ley. Esto también se escribe en otros libros del Antiguo Testamento. Acompáñame a Éxodo capítulo 23. Éxodo 23, versículo 7. Empiezo a leer. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo. Miren qué dice Dios, porque yo no justificaré al impío. Ahí está hablando de alguien que ya es moralmente impío, moralmente culpable, una persona, aquí dice, viendo ya la revelación del Nuevo Testamento, una persona impía que no se ha arrepentido. Porque leímos en el Nuevo Testamento que la fe del impío lo justifica. Pero aquí está hablando de que legalmente es impío. Vamos a primer libro de Reyes, primero de Reyes, en el capítulo 8, aquí también se lee que ya desde el Antiguo Testamento esto era una realidad legal. Primero de Reyes 8, versículo 32. Empiezo a leer, Primero de Reyes 8, 32. Tú oirás, miren, en el párrafo que es de la dedicación del templo. Tú oirás desde el cielo y actuarás, miren, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Vean eso, hermanos. Y acompáñame ahora al libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 15. Proverbios 17, 15. Proverbios 17, 15 dice así: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente, miren, abominación a Jehová. Desde luego, no sería una abominación a Jehová si justificar significara hacer a alguien bueno o justo en su interior. Eso no sería abominación a Dios. Al contrario, sería algo bueno. Desde luego, en ese caso, justificar al impío sería algo muy bueno a los ojos de Dios, sería hacerlo internamente, o sea, es cambiar. Vean cómo se cambia aquí, cuando no se entiende bien, muchos confunden la justificación con la regeneración. Y no se debe de confundir. Y por eso les dije, si tienen algunas dudas, esas dudas Dios se las irá aclarando con su palabra, con la guía del Espíritu Santo, con el crecimiento en la fe, pero debemos de tener una buena base. Justificar no es hacer internamente y moralmente buena a una persona, esa es la regeneración y el largo proceso de la santificación. Entonces, hermanos, vean este versículo en Isaías, seguimos avanzando un poquito más, Isaías 5, versículo 23. La palabra cohecho es soborno, que vamos a leer. Isaías 5:23 dice así: los que justifican al impío mediante soborno, mediante cohecho, y al justo quitan su derecho. Ahí está. Qué terrible que hasta el día de hoy eso sucede. De nuevo, hermanos, justificar significa declarar que una persona es justa, es una declaración legal. Ahora, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento usa con frecuencia la palabra en este sentido de declarar justo o declarar no ser culpable. Cuando habla de que Dios nos justifica, es una declaración de que nosotros, aunque somos pecadores convictos, ahora somos justos ante sus ojos. Véanlo.
aunque nuestra naturaleza Él ya la cambió de manera inicial en la regeneración y la continúa perfeccionando en la santificación. Pero por eso les dije, si hoy tú y yo morimos, ¿por qué iríamos al cielo? ¿Porque somos muy santificados? No, porque ya hemos sido puestos en Cristo. Su justicia perfecta de manera legal es mía. Y mi récord de pecado fue puesto en Él en la cruz. Toda culpa de mi pecado, pasado, presente y futuro, ya fue castigado en Él. Soy justo, siendo imperfecto. Soy justo de manera legal, siendo una nueva criatura frágil, imperfecta y que aún lucha con su pecado interno. Pero soy declarado justo. Vean esto. Simul justus et peccator. Simultáneamente justo y pecador. Naturalmente pecador, pero legalmente justo por la justicia de Cristo. Es importante, hermanos, enfatizar que esta declaración legal, repito, no cambia por sí misma nuestra naturaleza o carácter interior. En este sentido de justificar, Dios hace una declaración legal respecto a nosotros, como les mencioné al principio, y con respecto a Él mismo para vernos así. Esta es la razón por la que los teólogos han dicho también que la justificación es forense, penal y judicial. No solamente algo legal, es forense, penal y judicial. Y esta palabra implica lo que tiene que ver con procedimientos legales. Podemos hacer la comparación con los tribunales aquí en la tierra. Una persona que ha matado a su esposo, a su esposa, a su hijo, su suegro, su suegra, y lo condenan 15, 20, 30 años. Y por cumplir esa condena, según los hombres, esa persona no cometió ese crimen. Sí lo cometió. Pero ya es libre legalmente. Véanlo. Después de que pasen esos 15, 20, 30 años, ya cumplió su condena. Eres libre, le dice el juez, ya cumpliste 20 años. Significa que no cometió ese pecado. Sí lo cometió. Naturalmente sigue siendo el culpable, pero legalmente ya cumplió. Así sucede con nosotros. Dios justifica impíos, naturalmente culpables, pero nos declara justos únicamente por gracia. Vean qué dice John Murray, un teólogo que ya no está con nosotros. John Murray hace una distinción importante entre regeneración y justificación. Recuerden que la regeneración es obra del Espíritu Santo y la justificación es un acto legal de Dios Padre hacia nosotros. Dice John Murray, la regeneración es algo que Dios hace en nosotros. La justificación es un juicio de Dios con respecto a nosotros. Esa diferencia es semejante a lo que existe entre las acciones de un cirujano y un juez. Vean esto. Cuando un cirujano nos extirpa un cáncer interno, hace algo dentro de nosotros. Eso no es lo que hace el juez. El juez da un veredicto en cuanto a nuestra posición con respecto a la ley, o culpable o inocente, pero fue algo hecho fuera de nosotros, hacia nosotros. Y miren lo que advierte John Murray. La pureza del Evangelio, escucha bien, la pureza del Evangelio, poca cosa. La pureza del Evangelio está ligada al reconocimiento de esta diferencia. Si se confunde la justificación con la regeneración o la santificación, queda abierta la puerta para la perversión de la esencia del Evangelio. La justificación es todavía el artículo sobre el cual se mantiene o cae la iglesia. Eso lo escribió en su libro La redención consumada y aplicada, que algunos de nosotros conocemos. Perder de vista esto. ¿Y sabes qué evangelio se predica hoy? El falso evangelio de que tú tienes que hacerte internamente bueno para que Dios te acepte y te perdone y te justifique. Esa es una línea muy delgada
que no quisiéramos que pase aquí, que no quisiéramos que pasemos nosotros. Por eso se invita verdaderamente, ¿cómo eres? ¿Cómo estás? Ven, arrepiéntete y cree. Y Dios, entonces sí, ya no te dejará ser esa misma persona, te irá cambiando, pero ya te declaró justo. Número 2 o inciso B, Dios declara que somos justos ante sus ojos. En la declaración legal de Dios de la justificación, declara específicamente que somos también justos ante sus ojos. Es la segunda parte que les dije, no solamente es algo que hace hacia nosotros, sino que es una declaración que hace para que Él nos vea. Ahora, sus ojos nos ven como justos de manera legal. Vean, esta declaración legal abarca dos aspectos. Número 1, el aspecto negativo. Vean bien, el aspecto negativo, ¿qué significa? Significa que declara que no tenemos que pagar un castigo por el pecado, incluyendo pecados pasados, presentes y futuros. Después de una larga reflexión sobre la justificación solo por la fe de parte de Pablo, que está en Romanos capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el capítulo 5, y después de una reflexión sobre el pecado inherente en la vida cristiana, que está en Romanos 6 y 7, Pablo regresa a su argumento principal de esta carta y dice lo que es cierto de los que han sido justificados por la fe. Vean esto, miren, Romanos 8:1. Aquí lo vuelve a repetir. Después de dar una amplia explicación desde Romanos 4:1 al capítulo 5:21, que habla del pecado, y luego habla de la permanencia del pecado inherente en nosotros en los capítulos 6 y 7, vean cómo encierra toda esta enseñanza. Aunque es una realidad, nuestra realidad legal es esta. Miren, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna culpa, no hay nada en contra de ellos legal, porque el fin de la ley es Cristo, leímos. La ley fue nuestro ayo. La ley ya no nos exige a nosotros que la cumplamos para ser salvos, sino que Dios envió a Cristo para que la cumpliera por nosotros. Y eso es lo que nos imputa. Por eso ya no hay ninguna condenación para aquellos que están unidos a Cristo. Los que están justificados, dice Pablo, ya no tienen que pagar ningún castigo por el pecado. Están unidos a Cristo. Cristo murió por sus pecados. Esto significa que no estamos sujetos a ninguna acusación de culpabilidad o condenación, como leímos ahí mismo en Romanos 8, en el versículo 33 y 34. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Nadie. Nadie, porque Cristo ya pagó de manera total, de manera legal, la culpa que había hacia nosotros. La idea de un perdón completo de los pecados es prominente cuando el apóstol habla de la justificación solo por la fe en el capítulo 4. Es un perdón de pecados completo. Vean qué utiliza el apóstol Pablo para argumentar. Hace rato leímos el versículo 5, ahora acompáñame a leer los versículos de Romanos 4, los versículos del 6 al 8. Romanos 4, del 6 al 8 empieza así: como también David, véanlo, utiliza los salmos, como también David habla de la bienaventuranza, la bendición, la mayor de ellas, del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es un perdón completo. Esta justificación incluye claramente el perdón legal de todos los pecados, el perdón legal, la culpa legal, el aspecto condenatorio. Miren esto, vamos al Salmo 103,
Versículo 3. Salmo 103, 3 y luego el versículo 12. Empiezo a leer. Salmo 103, versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuáles? Pasadas, presentes y futuras. El que sana todas tus dolencias. Brincamos al versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Pero vean esto, estamos viendo el aspecto negativo. El aspecto negativo es que de la justificación es que Él nos perdona todo pecado, no tenemos que pagar la culpa, ese se le conoce el aspecto negativo. Sí, pero ¿por qué? Porque a Cristo se le imputaron nuestros pecados, la culpa de todos ellos en la cruz. Entonces, ¿por qué Dios el Padre pudo imputarle nuestros pecados a Cristo en la cruz si nosotros ni habíamos nacido ni habíamos cometido ningún pecado? Le imputó la culpa, el aspecto legal. No lo hizo internamente pecador, lo hizo legalmente pecador y como tal murió. Entonces, vean esto. Si Dios solo declara que estamos perdonados de nuestros pecados, miren, no resolvería nuestro problema del todo. También lo vimos en un tema anterior. Porque eso solo nos haría, me escucha bien, moralmente neutros delante de Dios. Si solo dijera Dios, les perdono sus pecados, nos pondríamos en una posición neutral. Sí, perdonado, pero ¿y qué? Estaríamos en el estado en que Adán se encontraba antes de que hubiera hecho algo bueno o algo malo ante los ojos de Dios. Adán no era culpable ante Dios, es verdad, pero tampoco tenía un historial de justicia ante él. Entonces, el primer aspecto de la justificación es el cual, cuando Dios declara que nuestros pecados están perdonados, porque los castigó en Cristo. Aún los pecados de los creyentes no fue pasado por alto, sino que los castigó en Cristo, en la cruz. Sin embargo, ese perdón de Dios, de toda culpa, no es suficiente para que obtengamos el favor de Dios. No es suficiente, es la mitad. El perdón de los pecados cometidos entonces es una parte de la justificación, es el aspecto negativo, repito. Debemos ser movidos desde un punto de neutralidad moral a otro punto en el que tengamos una justicia positiva delante de Dios. Una justicia de una vida perfecta, una vida de perfecta obediencia a Él. Y ahora vamos al segundo aspecto, el aspecto positivo. ¿Cuál es este? Dios debe declarar que no somos solo neutrales ante sus ojos, que no solamente la culpa fue quitada, sino que ahora somos positivamente justos ante sus ojos. De hecho, Él debe declarar que tenemos los méritos de la perfecta justicia ante Él. Y miren, en el Antiguo Testamento a veces se presenta a Dios como dando esa justicia misma, la misma justicia que Él exige a su pueblo. Vemos que Dios la otorga a su pueblo nacional, aun cuando ellos no lo habían ganado por sí mismos. Vamos a Isaías, en el capítulo 61. Isaías 61, hemos leído este versículo igual en otro tema anterior de esta serie. Isaías 61, versículo 10. Claro, son palabras del profeta Isaías, pero el profeta, ¿qué hacía? Comunicaba la palabra de Dios al pueblo. Isaías 61, 10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió, miren, con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, véanlo, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Vean las palabras que utilizan, me rodeó. No dice, no me hizo internamente justo, no, me rodeó con un manto de justicia. Simbólicamente es la justicia perfecta de la obediencia de Cristo a la ley de Dios. Como les he mencionado, hermanos,
Cristo se sometió como hombre, bajo la guía del Espíritu Santo, sí, bajo la obediencia al Padre, sí, pero como hombre se sometió a cada rito, a cada sacrificio, a cada ceremonia de la ley moral, de la ley civil, de la ley ceremonial. Vean el estándar que Cristo llenó. Él tuvo que practicar una justicia, una obediencia perfecta a la ley del antiguo pacto antes de ir a la cruz, desde que nació hasta que murió. Él no solamente activamente obedeció esos mandamientos, sino que evitó quebrantar la ley, evitó el pecado. Vean eso, no solamente tuvo que actuar hacia donde iba la ley, tenía que evitar lo que la ley prohibía. Por eso no era suficiente para Dios el perdón de pecados, porque si así hubiera sido, Cristo hubiera bajado a sus 33 años directo para ir a la cruz. No solamente necesitan el perdón, el aspecto negativo, necesitan una justicia positiva. Vas a obedecer como hombre y tu justicia se las voy a imputar a ellos. Solo por eso los voy a declarar justos. Los perdono en la cruz, los condeno en ti, te mato a ti por ellos y tu obediencia se las pongo a ellos de manera legal. Todo esto es algo legal, hermanos. Qué maravilloso es esto. Ya desde el Antiguo Testamento. No obstante, Pablo habla más específicamente sobre este tema en el Nuevo Testamento, como solución para nuestra necesidad de justicia. No solamente necesito el perdón, Pablo vio que tenemos que entender que también necesitamos una justicia positiva. El apóstol explica esto en Romanos 3, 21 y 22 que leímos al inicio de nuestro culto de adoración. Vamos allá a Romanos capítulo 3, solamente los versículos 21 y 22. Y vean el título lo dice todo. La justicia es por medio de la fe. Sí, pero ¿cuál justicia? ¿La justicia interna? No, la justicia legal. Pero ahora, aparte de la ley, o sea, aparte de cumplir la ley por uno mismo, se ha manifestado, miren, la justicia de Dios. La justicia de Dios testificada desde la ley del antiguo pacto y por los profetas. La justicia de Dios ya manifestada que se recibe por medio de la fe en Jesucristo, repite, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre judío y gentil. Solo es por medio de la fe. Es la justicia de Dios. Hermanos, se los he dicho, la única manera como Dios se comunica con su pueblo es a través del pacto de obras. Su ley tiene que ser cumplida. Hermanos, escuchen bien, hasta el día de hoy, para que alguien sea perdonado y sea justo delante de Dios, su ley tiene que ser cumplida. Y se cumple de una de dos maneras. O tú crees que la vas a cumplir, lo cual es imposible, y serás condenado por eso, que es el falso evangelio. O número dos, te das cuenta que eres pecador, que no puedo obedecer la ley, y la ley me condena, pero creo que Cristo la cumplió por mí. Por eso se llama el aspecto negativo de la justificación, el aspecto positivo. Ser perdonados no era suficiente, necesitábamos un récord de vida perfecta de manera legal para que Dios nos declarara justos. Qué importante es este resumen, hermanos. Vean cómo esto lo hemos visto y si lo volvemos a ver, hasta yo me asombro, lo estudio y digo, Señor, no lo había entendido tan profundamente como ahora. Y esto da descanso, da consuelo, da seguridad, que no depende de nosotros. Dios solucionó nuestro problema en Cristo. En Cristo. También lo escribió ahí mismo, pero ahora en Romanos 4, ahora vamos a leer el versículo 3. Ya leímos Romanos 4, 5, 6, 7 y 8, ahora Romanos 4, 3, pero porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Creyó Abraham a Dios y le fue imputado, atribuido, contado de manera legal por justicia.
Eso está escrito en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y también en otro versículo del Nuevo Testamento que es Gálatas 3:6, que puedes ver más adelante en tu casa. Gálatas 3:6 y Génesis 15:6. Todo esto, hermanos, sucedió. Todo esto sucedió o es posible únicamente a la obediencia de Cristo. A la obediencia de Cristo. Porque el mismo apóstol lo dice al final de esta amplia reflexión sobre la justificación por la fe. Acompáñame a leer Romanos 5:19. Vean, ahí lo dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron legalmente constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, el segundo y último Adán, que es Cristo, los muchos serán constituidos justos, legalmente justos, siendo ellos en sus personas impías, impías con una fe salvadora, declarados justos por Dios. Y en la santificación lucharán con el pecado remanente. Pero eso es punto y aparte. No tiene nada que ver con esta doctrina, ni la regeneración, ni la santificación. Entonces, este es el segundo aspecto de la declaración de Dios en la justificación, es que tenemos los méritos de la perfecta justicia delante de Él, porque son los méritos de Cristo. Él cumplió, es el único que cumplió y cumplirá de manera perfecta la ley. Vean cómo Dios, leímos, Dios sigue siendo justo. ¿Qué significa eso? Que su pacto de obra se tiene que cumplir por ti y por mí. Pero creemos tú y yo por la fe que Cristo la cumplió por nosotros. Y todos aquellos que piensan que pueden ser salvos obedeciendo los mandamientos del Antiguo y los mandamientos del Nuevo, están caminando con sus buenas intenciones, con su sinceridad falsa al infierno, con toda su teología falsa. Hermanos, estamos hablando de gente que se congrega, que lee la Biblia, que adora, que sirve, que son ministros, pero no han entendido el correcto evangelio de la salvación. Surge entonces la pregunta que nos llevará al tercer punto. ¿Cómo puede Dios verdaderamente declarar que no tenemos castigo que pagar por el pecado, número uno, y que tenemos los méritos de la perfecta justicia, si en realidad somos pecadores culpables? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede Dios, justo y santo, cómo puede verdaderamente declarar que no somos culpables, sino justos, cuando en realidad somos injustos? Lo acabamos de leer en Romanos 5:17, punto número 3 o inciso C. Dios puede declarar que somos justos porque nos atribuye la justicia de Cristo. Es el aspecto positivo. Cuando decimos que Dios nos atribuye la justicia de Cristo, queremos decir que Dios considera que la justicia de Cristo ahora nos pertenece. Escucha bien esto. La adjudicación de la justicia de Cristo en nuestro favor es la otra parte de la justificación. Entonces, ahora sí somos completos. Como les dije, aspecto negativo, porque nuestros pecados fueron imputados a Cristo. El aspecto legal y el aspecto positivo, su obediencia perfecta es mía por medio de la fe. Dios la acredita a nuestra cuenta. Leímos en la Escritura, aquí en Romanos 4:3, que al que cree, su fe le es contada por justicia. Pero sí, pero viendo luego todo el contexto, no es creer en mi fe. Es creer en Cristo, es creer que Cristo cumplió la ley por mí. La ley que tenía ese aspecto doble desde que Adán cayó. La ley hasta el día de hoy exige obediencia perfecta y te recompensaría si la pudieras obedecer perfectamente. Pero la ley te condena con un solo pecado, una sola mentirita, una sola miradita lujuriosa, un solo robo. La ley te condena, muere. Entonces, para que seamos perdonados y justificados, la ley se tiene que cumplir. ¿Y qué creemos nosotros? Cristo la cumplió.
Cristo murió la muerte que yo merezco por ser pecador. Y Cristo vivió la vida a la ley que yo nunca voy a poder cumplir. Este es el Evangelio, hermanos. Este es el Evangelio que debemos de creer, por el cual podemos vivir y podremos morir. Por la fe, hermanos, la justicia de Cristo viene a ser nuestra. No solamente su muerte la tomo como mi muerte, sino que su justicia pasa a ser mía. Y es por eso que Dios ya nos puede declarar justos. El apóstol Pablo también dice que nosotros somos quienes recibimos, vean esto, el don o el regalo de la justicia. Arribita de Romanos 5:19 está el versículo 17. Es el paralelismo que el apóstol hace con Adán y el segundo Adán. El versículo 17 de Romanos 5 dice así: pues si por la transgresión de uno solo, miren, reinó la muerte. Vean esa palabra, reinó la muerte. ¿Cuál muerte? Lo vimos, la muerte espiritual y la muerte física. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Miren, ¿quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia de Dios y el regalo, la dádiva, el don de la justicia. Hermanos, son 3 veces o son 3 maneras distintas en que al estudiar las doctrinas de la Escritura nos encontramos con la idea de atribuir o imputar culpa o atribuir o imputar justicia a alguien. Número 1, hay 3 maneras como se imputa o culpa o justicia. Número 1, cuando Adán pecó, el primer Adán, lo vamos a leer, en el jardín del Edén, cuando él pecó, su culpa legal nos fue imputada a nosotros. Eso significó que Dios el Padre lo vio como que nos pertenecía esa culpa, y por tanto así era. Eso lo dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, vean, la muerte fue consecuencia del pecado, la muerte espiritual, la muerte física, y si alguien no se arrepiente antes de morir físicamente, vendrá la muerte eterna, que es la segunda muerte. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí se contesta la pregunta, está implícita. Oye, pero ¿por qué un bebé muere si no ha pecado? Pues la muerte significa que tiene culpa legal ante Dios. Porque si no tuviera culpa no moriría. Y aquí dice, por cuanto todos mueren. Esa es la primera manera como Dios imputa. El pecado de Adán nos fue imputado. Así lo quiso Dios. Él quiso tratar así con el hombre de manera diferente con los ángeles. Con la representación o la sustitución. Entonces, número 1, cuando Adán pecó, su culpa nos fue imputada. Número 2, cuando Cristo sufrió y murió por nuestros pecados les fueron atribuidos a Cristo. Dios consideró que le pertenecían a Cristo y Jesús pagó el castigo correspondiente. Esa es la segunda manera, o el aspecto negativo de la justificación. Vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 21. 1 Corintios 5, 21, la segunda manera de imputar. En la primera leímos Romanos 5, 12. Ahora, 1 Corintios 5, 21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vean esto. Al que no conoció el pecado de manera natural, Dios lo hizo pecado. ¿Pero en qué sentido? ¿De manera natural? No, de manera legal. Y esa muerte fue, miren, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Ahora ya vimos que el pecado de Adán se nos imputa, nuestros pecados se le imputan a Cristo en la cruz. Ahora vemos en la doctrina de la justificación algo similar por tercera vez. La justicia de Cristo
es adjudicada a nosotros. Por tanto, Dios considera que nos pertenece. No es nuestra propia justicia, sino la de Cristo la que se nos acredita. Por eso Pablo puede decir que por nosotros Cristo fue hecho también nuestra justificación. Eso está en 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30 dice así, empiezo a leer. Mas por Él, mas por Dios estáis vosotros en Cristo, unidos a Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí está la segunda palabra, justificación, porque nos acredita la justicia de Cristo. Además, Pablo dice que su meta era ser encontrado solo en Cristo, o sea, sin ninguna justicia personal por sus obras, ni tampoco con una mezcla de su fe y sus obras, tampoco. Y eso lo escribió en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Empiezo a leer, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por intentar obedecer la ley, lo cual es imposible, sino la que es por la fe de Cristo. Y ahí redunda, para que no quede duda, la justicia que es de Dios por la fe. Sí, pero ¿por la fe en qué? ¿Por la fe en qué? ¿Fe en tu fe? No. ¿Fe en tu bondad? No. ¿Fe en tus obras? No. Fe en Cristo. ¿En qué sentido? Repito, que yo merezco morir. Dios es justo y santo, no va a pasar por alto mi pecado, me tiene que castigar. O pago yo o creo que Cristo pagó por mí, pero mi pecado será castigado. Y la ley, Dios me exige que yo tenga una obediencia perfecta, que no falle en nada, ni una jota, ni una tilde falle. O la obedezco yo o creo que Cristo obedeció por mí. Vean cómo el pacto de obras se cumple, sí, pero en Cristo. El pacto de gracia abarca el cumplimiento del pacto de obras, pero no por nosotros, por Cristo. Por eso les dije que hasta el día de hoy el anuncio del Evangelio es ese. Es una salvación de gracia porque por obras no. Las obras que te dicen, tienes que cumplir, tienes que morir. Y nuestros pecados serán castigados o fueron castigados en Cristo si ya lo creemos. Eso significa tener fe en Cristo. No solamente verlo como un proveedor, un sanador, un maestro, un sabio, no. Es creer en Cristo como hombre, el Dios hombre que se encarnó y vino a resolver el problema que el primer Adán no pudo. Obedeció perfectamente la ley por mí, pecador, y murió por mis pecados. Esa es la fe que es la justicia de Dios. La justicia de Dios, hermanos. Entonces aquí el apóstol Pablo, hermanos, conoce, sabe, entiende que la justicia que tiene delante de Dios no está basada en algo que él haya hecho. Él entendió, nunca voy a poder, sino que entendió que es la justicia de Dios que nos viene por la fe en Jesucristo. Es lo que leímos también en Romanos 3, repito, 21 y 22. Ahora vean esto que voy a mencionar en este tercer y penúltimo punto que estamos viendo. Dios puede declarar que somos justos porque nos atribuye la justicia de Cristo. Miren, a veces oímos la explicación popular de que justificado significa como si yo nunca hubiera pecado. Pero esa definición es un hábil juego de palabras que contiene un elemento de verdad, sí. Hay algo de verdad en decir como si yo nunca hubiera pecado, porque la persona justificada, como estamos viendo, así como la persona que nunca ha pecado, no tienen castigo que pagar por el pecado. No obstante, esta frase es como si yo nunca hubiera pecado, es también engañosa, porque no menciona nada sobre que la justicia de Cristo nos es imputada a nuestro favor cuando somos justificados. Y para hacer esto, tendría que decirse también como si yo hubiera vivido una vida perfecta en obediencia. Pero lo que es más importante
Vean esto, estas frases no pueden representar adecuadamente, hay algo de verdad en ellas, pero vean, no pueden representar adecuadamente que nunca estaré en un estado como si yo nunca hubiera pecado, porque siempre estaré consciente de que he pecado y que no soy una persona inocente, sino una persona culpable que ha sido perdonada. Esto es muy diferente a decir como si yo nunca hubiera pecado. Además, es diferente de como si yo hubiera vivido una vida perfecta en obediencia, porque siempre conoceré que no he vivido también una vida de perfecta justicia, sino que he recibido la justicia de Cristo como un don de la gracia de Dios. Por consiguiente, hermanos, tanto el perdón de los pecados como la imputación de la justicia de Cristo, mi situación es muy diferente de lo que sería si yo jamás hubiera pecado y hubiera vivido una vida de perfecta justicia. Por toda la eternidad recordaré que soy un pecador perdonado y que mi justicia no se basa en mi propio mérito, sino en la gracia de Dios, en la obra de salvación de Jesucristo. Entonces, todos aquellos que van por la vida pensando que justificado significa como si yo nunca hubiera pecado, no entenderán en ninguna medida las enseñanzas esenciales del Evangelio. Todo el tiempo creeremos, sabremos, seremos llevados por el Espíritu. Eres un pecador, sí, justificado, pero eres pecador. Y eso le da más importancia al amor de Dios, más valor a la obra de Cristo. Soy justo, sí, pero yo no viví esa vida de justicia. Es la justicia de Cristo que me fue imputada. Y es algo legal. Internamente soy nueva criatura, pero frágil, temerosa, débil, pecaminosa. ¿De qué me voy a jactar? Por eso en varias ocasiones Pablo decía, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, es fundamental para la esencia del Evangelio insistir en que Dios nos declara justos, no con base en nuestra condición real de justicia o santidad, sino más bien sobre la base de la justicia perfecta de Cristo, que según Dios ahora nos pertenece por medio de la fe. Y como comencé este estudio, el protestantismo desde el tiempo de Martín Lutero ha insistido en que la justificación no nos cambia interiormente. Hay que ser muy enfáticos en eso, es desde la Reforma. Ellos enseñaban que la justificación no se refiere a algo que nos cambia interiormente y no es una declaración basada en ninguna manera en alguna bondad inherente en nosotros. Ya que si la justificación nos cambiara, como la regeneración y la santificación, si la justificación nos cambiara en nuestro interior y luego nos declarara justos, basado en cuán buenos somos, entonces dos problemas surgirían. Uno, nunca podríamos ser declarados perfectamente justos en esta vida. ¿Por qué? Porque el pecado remanente permanece siempre en nosotros. ¿Cuándo seríamos declarados perfectamente justos? Nunca. Y número dos, no habría una provisión para el perdón de los pecados pasados. Si una persona decide, a partir de hoy yo ahora sí decido obedecer y ya no voy a pecar, ok, ¿cómo se van a expiar tus pecados pasados? El pecado que cometiste hace rato y ayer y antier, tienes que morir. Entonces, por eso la declaración de justicia es algo basado en la vida y en la muerte de Cristo. Nunca podría haber una provisión o un sacrificio para el perdón de los pecados pasados que cometimos antes de haber sido cambiados interiormente y por tanto nunca podríamos tener seguridad de estar en una buena situación correcta con Dios. Vean esto. Perderíamos la seguridad que Pablo tiene cuando escribió lo que leímos en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Entonces,
diría, pues no sabemos si somos justificados por la fe. Si pensamos que la justificación está basada en lo que somos interiormente, nunca tendríamos la confianza de decir con Pablo, ninguna condenación hay, Romanos 8:1, para los que están unidos a Cristo Jesús. Ni tendríamos tampoco seguridad del perdón de Dios. ¿Será que Dios ya me perdonó? Acabo de cometer otro pecado, acabo de tener un mal pensamiento, acabo de ir a este lugar que no debía. No tendríamos tampoco confianza de poder acercarnos a Dios. Miren esto, miren, no se hubiera podido escribir este versículo, Hebreos 10:22. No se hubiera podido escribir de esta manera este versículo si la justificación dependiera en una declaración que Dios haga de nosotros, esperando a que nos hagamos internamente buenos. Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, véanlo, la sinceridad ante Dios, perfección, sincero, en plena certidumbre, en plena seguridad de fe en Cristo, completo en Cristo, muerto en Cristo, justificado por la justicia de Cristo, purificado los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vean eso. Y esto es posible por la vida perfecta y la muerte sustitutoria de Cristo por nosotros. Ni tampoco podríamos hablar del don de la justicia que leímos en Romanos 5:17, ni decir que el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, como está en Romanos 6:23, que dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No podría decirlo, porque dependería de nosotros. Pero como no depende de nosotros nuestra justificación, dependió de Cristo, véalo, nuestro perdón de pecados y nuestra justificación dependió de Cristo, se podía hacer real, porque solamente se iba a llevar a cabo en el tiempo. Su vida perfecta por nosotros, al pacto de obras, y su muerte por nuestros pecados, por haber quebrantado el pacto de obras. Vean cómo la justicia de Dios queda magnificada. Punto número 4 o inciso D y último. La justificación nos viene únicamente por la gracia de Dios. La justificación nos viene únicamente por la gracia de Dios, no con base en algún mérito nuestro. Después de que Pablo explica la culpabilidad del hombre, que está desde Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta Romanos 3:20, que nadie podrá jamás hacerse justo ante los ojos de Dios, él explica que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios, pero por su gracia somos justificados gratuitamente, sí, pero mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Acompáñame otra vez a Romanos. Hace un rato leímos Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Ahora vamos a leer Romanos 3:20 y nos brincamos al 23 y al 24. Romanos 3:20 dice así, ya que por las obras de la ley, miren, ya que por el esfuerzo de obedecer la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque el propósito de la ley no era, ahí está, se las doy para que obedezcan. No, era para revelarles, no pueden hacerlo por el pecado que tienen ustedes. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál pecado? Mi pecado y tu pecado interno. Versículo 23, por cuanto todos pecaron, que después leímos en Romanos 5:12, están destituidos de la gloria de Dios. Están bajo condenación. Pero vean el 24, siendo justificados gratuitamente, gratis, redunda Pablo, mediante, sí, se tenía que cumplir la ley, es por gracia, pero hay una obra, habían exigencias, habían demandas que cumplir. Como hombre pecaron, como hombres tienen que obedecer. El primer Adán falló, les mando al segundo, perfecto. Él va a obedecer, la redención la obrará él. Es por gracia, sí,
pero a Cristo le costó toda su sangre, todas sus lágrimas, todo su sudor, hermanos. Entonces, cuando digamos, yo soy salvo por la gracia, gloria a Dios, pero a Cristo le costó todo. Le costó el abandono de Dios, le costó la ira de Dios, la muerte espiritual la experimentó Él, la muerte física. Hermanos, la relación en la Trinidad se fracturó en un sentido en la cruz. Nunca Cristo había sido tratado así, se los dije. El Padre nunca había tratado así al Hijo, jamás en toda la eternidad. Sí, justificados gratuitamente por la gracia de Dios, sí, pero el medio, el sustento legal, esto no era algo emocional de Dios. Yo los amo, no. Tiene que cumplirse esto. Tiene que cumplirse, un hombre lo tiene que hacer. Les voy a enviar a ese hombre, Cristo. Él va a obedecer el pacto de obras y Él va a morir bajo el pacto de obras que ustedes quebrantaron. Hermanos, este es el Evangelio. Vean esto. La gracia de Dios significa, sí, favor inmerecido. Es verdad, pero las obras las tuvo que realizar Cristo. Y como hombre, sí, no dejó de ser Dios, pero la exigencia era para el hombre. Y como hombre vino. Por eso fue experimentado en quebranto, varón de dolores, porque Él se sometió al rigor de la ley. Les dije hace rato, tanto en la obediencia y tanto en la muerte. En definitiva, esto implica, el favor inmerecido, implica que no podemos ganar el favor de Dios. La única manera en que podemos ser declarados justos es que Dios gratuitamente nos provea de la salvación por gracia, totalmente aparte de nuestras obras. Sí, pero acabamos de ver cuál obra. No necesitó nuestras obras, pero la obra de Cristo. Y leemos en Jonás capítulo 2, versículo 10, la salvación es de Jehová. Entonces, cuando decimos, sí, Cristo, hombre, sí, pero Cristo es Dios, la salvación es de Jehová. Es una salvación de gracia, pero como hombre padeció y sufrió. Es algo que tiene un sustento legal. El pacto de obras se tenía que cumplir. Dios tiene que seguir siendo justo. Vean ahora, miren, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9, ahí lo dice, porque por gracia sois salvos, sí, por medio de la fe, sí, pero la fe en Cristo. Y esto, vean, la gracia, la salvación y la fe no es de ustedes, todo esto es don de Dios. Y esta salvación no es por obras, porque si fuera por obras, todos nos gloriaríamos, hermanos, todos nos jactaríamos. Aquí estaríamos una iglesia llena de soberbios, diciendo, no, a mí Dios me salvó porque hice esto, no, a mí Dios me salvó porque te gané, porque yo hice esto. No, somos salvos por obras, sí, pero no por nuestras obras, por la obra perfecta de Cristo. Y nuestra fe mira a esa persona y a esa obra. ¿Tú has visto la muerte de Cristo así? ¿Tú has visto que la muerte de Cristo fue bajo la ira de Dios? Tenía que ser así. Todo el rigor del castigo de la ley cayó sobre él cuando se le imputaron otros pecados. Tito capítulo 3, versículo 7. Para que justificados por su gracia, véanlo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vean eso, hermanos. Hay que ser insistentes en esto. Somos salvos por la gracia. Esta justificación nos viene únicamente por la gracia de Dios, sí, pero a Cristo le costó todo. La gracia aparece claramente, miren, contrastada con las obras o méritos, como la razón por la que Dios está dispuesto a justificarnos. Escucha bien qué implica también decir que soy salvo por la gracia. Dios no tenía ninguna obligación, de verdad, hermanos. Dios no tenía ninguna obligación de imputar nuestro pecado a Cristo en la cruz y matarlo a Él.
ni de adjudicarnos a nosotros la justicia de Cristo. Fue por su gracia inmerecida que lo hizo. Y lo hizo por impíos, por pecadores. Esto nos debe de humillar. Esto nos debe de humillar. Vean cómo Dios sigue siendo santo y justo. Nuestros pecados fueron castigados. La ira que merecíamos, Cristo la recibió. Pero vean esto, todo pecado será castigado. Gracias a Dios y su gracia, que nosotros fuimos castigados en Cristo. Mi culpa en Él. Hermanos, todo el odio, el aborrecimiento que el Padre tenía hacia mí por ser pecador lo derramó sobre Cristo. Y por eso cuando Cristo lo entendió ya de manera total en el Getsemaní, ahí se iba a caer muerto, hermano. Se estaba muriendo Cristo antes de ir a la cruz. Y Dios envió un ángel a fortalecerlo, porque era necesario que muera colgado entre el cielo y la tierra. Fue fortalecido, pero para morir, como Dios había determinado, bajo la ira de Dios. No fue la ira de los judíos, no fue la ira de los gentiles. Fue la ira de Dios. De verdad, hermanos, el Padre nos odiaba, de verdad, tienen que entenderlo. Eso implica la santidad de Dios. Dios aborrece al pecador. Y en su justicia está obligado a castigar todo pecado. Pero en su amor infinito dijo, voy a seguir siendo santo y justo y los voy a castigar. Les voy a mostrar cuánto los aborrezco, pero en la cruz del Calvario. Ahí voy a descargar mi furia hacia mi Hijo, por nosotros. Pero no estaba obligado a hacerlo. Es por gracia. No estaba obligado ni a adjudicarnos la perfección de la obediencia y de la santidad de Cristo a su ley. Entonces, hermanos, hay que ser muy enfáticos en esto, a diferencia de la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, de que somos justificados por la gracia de Dios, además de algunos méritos propios nuestros. Tenemos que enseñar que la justificación viene solo por la gracia, no por la gracia y algunos otros méritos de nuestra parte. Es lo que la gran mayoría de las falsas iglesias enseñan. No niegan la gracia, no niegan la bondad de Dios, pero dicen, pero depende de ti. Tú tienes la última palabra, tú tienes que abrir tu corazón, tú tienes que hacer la última decisión. Y ahí se pierden. No entienden, no saben diferenciar que sí es por medio de mi fe, pero mi fe ¿en qué? ¿Mi fe en quién? Mi fe en la gracia de Dios, pero obrada y manifestada en la persona y en la obra de Cristo. ¿Y cómo sabemos que esa obra fue perfecta? ¿Cómo sabemos que el Padre quedó satisfecho? ¿Cómo sabemos que Cristo no falló en ninguna jota, ninguna tilde? ¿Cómo sabemos que el Padre quedó satisfecho? Que como hombre Cristo obedeció todo el Antiguo Testamento, hermanos. Todo el Antiguo Testamento, ley moral, civil, ceremonial, evitó pecar. ¿Cómo lo sabemos? En la resurrección. En la resurrección el Padre dio el aval. Esta obra es suficiente para perdonarlos y para declararlos justos. ¿Es fe? Sí, los voy a justificar y perdonar por su fe, pero por su fe en mi Hijo, en su vida perfecta, a la ley y su muerte bajo la condenación de la ley que ellos merecían. Dios sigue siendo justo y santo y amoroso. Para nosotros, hermanos, ya no hay ira. Para nosotros ya no hay aborrecimiento. Cristo lo cargó. Cristo cargó el aborrecimiento que ese Dios santo y justo tenía sobre de ti. ¿Cómo se habrá sentido Cristo?
cuando vio la furia del Padre. Esto significa morir por ellos, Señor. Impíos. Esto significa que los vas a salvar de gracia. Aparta de mí esta copa, le dijo 3 veces, pero le dijo, no como yo quiero, sino como tú. ¿Has entendido así el Evangelio? Vean qué importante es esta doctrina, hermanos. Por eso en Gálatas capítulo 1, si quieres acompañarme, el apóstol Pablo dice que el que predique otro evangelio, no el que falle en cuanto a la escatología, no el que falle en cuanto a eclesiología, el que falle en entender este evangelio ya es anatema. Y todos los que lo escuchan y lo siguen son anatemas. ¿Qué significa anatema? Maldito de Dios, que los odia de verdad. Y va a manifestar su ira, escucha bien, eternamente sobre todos aquellos que estén predicando un evangelio equivocado, creyendo un evangelio equivocado. Entonces, hermanos, de manera de conclusión de este cuarto punto de que la justificación nos viene únicamente por la gracia, entonces, ¿cómo quedan nuestras obras? Las buenas obras solamente dan evidencia de que ya somos justos, de que ya hemos creído y descansado en Cristo, dan evidencia. No son la base, son el fruto, el efecto, la evidencia de la justificación, pero no son el medio por el cual somos justificados. Es decir, hermanos, las buenas obras, ¿y qué nos referimos de buenas obras? El patrón de obediencia a los mandamientos de Dios en el Nuevo Testamento solo dan evidencia de que ya hemos sido justificados, aunque estas buenas obras no son el medio por las cuales somos justificados. Vean esto, cómo lo menciona el apóstol Juan en su primera carta. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5. El que dice, yo soy justificado, yo soy regenerado, yo soy de Cristo, yo soy cristiano bautista. No, el que dice, yo le conozco, véanlo, pero su estilo de vida dice otra cosa. ¿Por qué? Y no guarda sus mandamientos, no para salvación, sino como evidencia de que hemos descansado en Cristo. Esa persona es mentirosa, aunque se diga misionero, aunque se diga pastor, aunque se diga diácono, es mentirosa, porque la verdad no está en él. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, véanlo, véanlo, verdaderamente el amor de Dios se ha manifestado, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él, no por lo que decimos solamente. Porque hace rato leímos en Romanos 10, con el corazón creo para justicia, pero con la boca confieso. O sea, no solamente el que dice, sino el que dice y hace. Oidores y hacedores. Véanlo, hermanos, es una sentencia apostólica. Y no estamos hablando de personas de otras falsas religiones. Aún dentro de nuestros círculos, hermanos, aún dentro de nuestras iglesias verdaderas, que creemos en la fe común, que creemos este evangelio, si no profundizamos en esto, podemos empezar a desviarnos en lo que nos advierte Pablo en Gálatas 1, del 6 al 10. Otro evangelio. Hermanos, ¿qué es lo que da el aval de que tú has sido justificado por la gracia de Dios, creyendo en Cristo? Lo leímos en Hebreos 10, 22. No una vida perfecta o una vida sincera ante Dios. Porque vamos a caer, vamos a fallarle. Pero escucha bien, no queremos hacerlo. Ya no queremos hacerlo. Pero es una vida sincera, que las obras gradualmente le den gloria y honra a Él. Entonces, miren esto ya, nuestro último versículo, en Santiago capítulo 2, antes de Hebreos,
perdón, después de Hebreos, Santiago 2, versículos 17 y 18, ya para pasar a las conclusiones de este nuestro resumen importante. Santiago 2, solamente los versículos 17 y 18. Así también la fe, véanlo, ¿en qué fe? La fe en Cristo, en su vida perfecta por mí, en su muerte por mí. Si no tiene obras, miren, no es la fe verdadera, es muerta en sí misma, no es la verdadera fe. Versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, pero vean aquí, yo te mostraré mi fe por mis obras. Esa es la frase que nos corresponde. Ya somos justos, gloria a Dios. Hemos recibido esta gracia, gloria a Dios. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo puedes ver tú en mí? ¿Cómo lo puedo ver yo en ti? Repito, no una vida perfecta, una vida sincera, honesta, agradable a Dios. No dentro de estas cuatro paredes únicamente, sino antes de venir a esta iglesia, después de salir de esta iglesia o de este local de la iglesia. Entre semana, ¿cómo estamos, hermanos? Las obras nunca jamás podrán ganar para nosotros la justificación, pero sí son evidencia de que hemos sido justificados. Concluimos con esto, nuestro tema y nuestra serie. Dios mismo tomó nuestro mayor problema en sus manos. ¿Cuál era nuestro mayor problema? El pecado, nuestro pecado. Y su obligación como Dios santo y justo de castigar a todo pecador por sus pecados. Pero Dios mismo tomó y resolvió nuestro gran problema en sus propias manos. Nunca nos olvidemos, hermanos, aunque prediquemos que Dios es amor, que si Dios nos permite lo vamos a seguir haciendo. Dios es bondadoso, misericordioso, que nunca nos olvidemos que Él sigue siendo santo, justo y perfecto, y su ley exige que el pecador muera debido a su pecado. Él de pura gracia decidió enviar como hombre a su Hijo Jesucristo para que cumpliera con las exigencias de la ley por nosotros los pecadores. Y Dios tiene que seguir siendo santo y justo y recto cuando perdona a los pecadores. Ninguno de nosotros se va a burlar de Dios. A mí me perdonó Dios todo lo que hice. No se necesitó de ningún sacrificio. No, el sacrificio fue Cristo. ¿Cómo puede seguir siendo santo y justo y a la vez perdonar a los pecadores de una manera que no sea injusta? A través de la sustitución o de la imputación entre Cristo y el pecador. Esto es algo representativo, legal y sustitutorio. La obediencia perfecta de Cristo, su récord de vida, imagínate, su récord de vida se nos imputó y a la vez nuestro récord de pecado, nuestra culpa debido a nuestros pecados se le imputaron a Él mientras estaba clavado, inmóvil en una cruz, inmóvil. Dios mismo le exigió a Cristo vivir una vida perfecta bajo su ley del antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Y Dios mismo personalmente no envió a ningún ángel, no envió al diablo. Dios mismo lo castigó y lo mató espiritualmente y físicamente en la cruz cuando le imputó nuestra culpa. Dios mismo hizo esto. La obra redentora ya está hecha, hermanos. La justicia de Dios que debíamos recibir ya fue derramada sobre Cristo mientras colgaba en la cruz. La ley de Dios ya fue obedecida y honrada. Gloria a Dios, fue por gracia. ¿Quién lo hizo? ¿Dónde se hizo esto? Lo hizo como hombre nuestro Señor Jesucristo durante toda su vida, desde la cuna hasta la tumba, y lo coronó todo con su muerte en obediencia al Padre en la cruz bajo la mismísima y santa ira de Dios. Por tal motivo, ahora Dios puede seguir siendo santo y justo con todos los pecadores que se arrepienten de todos sus pecados y acuden a Cristo con fe. Esa es la conversión. Todos los pecadores y todos los pecados van a ser castigados por Dios mismo.
A unos ya los castigó en el pasado sobre el alma y el cuerpo de Cristo en la cruz, y a otros los castigará eternamente en el futuro, en la ira venidera. Si ya nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados delante de ese Dios santo y justo, y si ya hemos creído en Cristo, entonces somos eterna y legalmente perdonados de toda culpa delante de Él, y somos legalmente justos ante Él, pero únicamente por los méritos, las virtudes y las excelencias de Cristo. Qué maravilla de evangelio es este. Es lo que anuncia el evangelio. Por eso la buena noticia de Cristo tiene que empezar con enseñar quién es Dios, enseñar su ley, qué exige su ley y mostrarle al hombre cuál es su condición de pecador para que pueda acudir a Cristo. Si ya hemos sido perdonados y declarados justos, hermanos, no solamente quedó ahí la bendición, ya somos adoptados en la familia de Dios como sus hijos. Ya fuimos hechos antes nuevas criaturas. Y por si fuera poco, estamos siendo santificados y pronto seremos glorificados. Y viviremos en los cielos nuevos, en la tierra nueva, como hemos visto en los últimos 2 estudios, el 28 y el 29 de esta serie. Pero si alguien no se ha arrepentido sinceramente de todos sus pecados, tenemos que decirlo, ni ha confiado en la obediencia y en la muerte de Cristo, la misma ira de Dios permanece sobre esa persona. En un punto de su vida, la misericordia temporal, la gracia común, el amor general acabará hacia esa persona y solamente la ira eterna experimentará esa persona. Hermanos, después de estudiar estos 30 temas, es algo maravilloso que Dios, amoroso, recto, santo, haya decidido enviar a Cristo mismo a vivir y a morir. No envió a un querubín, no envió a un serafín, envió a su Hijo amado a vivir y a morir por nosotros los pecadores. Eso es gracia pura. Resucitó de los muertos, como les dije, como garantía delante del Padre Santo de que su vida y su muerte son la base legal, son el aspecto legal suficiente para ser perdonados y justificados. Estas son las buenas nuevas. Pero como vimos en nuestro último punto, esto nos debe de mover a venir a ser los mejores cristianos. Pero como vimos en nuestro último punto, ¿cómo debemos de responder ante este grande y maravilloso amor de Dios hacia nosotros, viles pecadores? ¿Cómo debemos de responder? Debemos de responder viviendo como nuestro máximo ejemplo, viviendo como nuestro Señor Jesucristo, una vida de entrega absoluta a nuestro amado Padre, siendo sinceros, honestos y agradecidos con Dios, porque ya nos ha manifestado todo el amor que pudo habernos dado. No se reservó su amor. ¿Sabes dónde puedes ver, además de la ira de Dios por ti en la cruz? También todo el amor de Dios está en la cruz. Porque ya no hay ira para nosotros. Ahora solo hay amor. Ahora solo hay gracia y perdón. Ahora solo hay compañerismo, amistad, entrega. ¿Cómo vamos a vivir ante esta verdad, hermanos? Dios no se reservó nada. Lo más preciado nos dio a su Hijo amado. Entonces, viviendo como nuestro mayor ejemplo, como Cristo en su vida humana, busquemos la compañía, la comunión constante con nuestro Padre amado por medio de la oración personal y el estudio y la meditación de este glorioso evangelio. Roguemos, hermanos, no podremos hacerlo. Roguemos que nos ayude a vivir una vida que solo le agrade a Él. Escucha bien, ¿qué implica cuando le decimos, Señor, yo quiero vivir una vida que a ti te agrade? Eso implica que no importa lo que tengamos que sufrir. Nuestro mayor sufrimiento ya Cristo lo sufrió. No
no nos importe lo que tengamos que perder. Ya vamos de ganancia. No importa lo que tengamos que enfrentar y que no importe lo que tengamos que pagar, únicamente que eso nos ayude a vivir para su gloria. Y escucha bien, si Cristo mismo tuvo que aprender a obedecer la voluntad del Padre cuando no le gustó, porque cuando le dijo, aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú, ay, Cristo fue en obediencia, pero fue una copa amarga. Nosotros, hermanos, vamos a pasar por valles, por sufrimientos, por enfermedades, por angustias, por pérdidas, por escasez, que le digamos, no me gusta esto, Padre. No me voy a estar riendo, no me gusta. Ayúdame a que aunque no me guste, yo pueda confiar en ti. Porque ahora me amas. Ya me estás tratando con amor, no con odio, como trataste a Cristo por mí. Ahora es tu disciplina paternal y amorosa. No importa lo que tenga que sufrir, perder, enfrentar y pagar. Yo quiero vivir a la altura de este gran y maravilloso amor que ya me mostraste en Cristo. Nuestro mayor motivo de vida, hermanos, debe de ser el amor de Dios ya manifestado en nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo miramos con fe. Nos sostiene nuestra fe. Es algo que Cristo ya hizo y eso nos lleva a mirar la gracia del Padre. Y lo podemos hacer por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Solo en este amor y solo meditando y creciendo y estudiando y profundizando este amor trino. De verdad, hermanos, solo así podremos enfrentar los desafíos, los sufrimientos y las penas que Dios seguramente, porque ha prometido, va a enviar a nosotros mientras estemos en esta vida pasajera. Él nos tiene que guiar a que solamente nos sostengamos en Él y en su amor. Siendo sus hijos amados en Cristo Jesús, todo lo que nos sucede ahora, nunca olvidemos que ya está dentro del contexto de su amor ya manifiesto en Cristo. Hermanos, rogamos que esta serie de estudios acerca de la doctrina de la justificación nos haya permitido ver más de cerca el infinito amor que Dios quiso mostrarnos ya mostrado en la persona y en la obra redentora del Señor Jesucristo. Yo les invito a que tú y yo, me incluyo, demos la mejor adoración a Dios de manera continua con nuestro estilo de vida, una vida de obediencia y santidad delante de Él. Hermanos, que Dios glorifique y bendiga su palabra. Vamos a continuar adorando a este bendito y glorioso Salvador.